El Ejército de Liberación Nacional volvió a exigir que Estados Unidos retire el bloqueo económico a Cuba. En un corto comunicado, en el que también señalaron que era una solicitud compartida con el Estado colombiano, calificaron de desmedida la penalización al país insular. Y por otro lado, golpe durísimo, Canel, Raúl, preparen las maletas, escándalo mundial. Militares, miren esto. Bueno amigos, los invito a que vean este video de Luis Denner hasta el final, compartan y dejen sus comentarios. Señores, excelentísimas noticias. Ay, Dios mío, necio, prepárate, papi. Oye, te dije el otro día, María Corina la está reventando en Venezuela. Por donde quiera que pases un mal de pueblo. Maduro está preparando sus maletines y preparando el cuello porque lo van a pasar por la verdaderísima guillotina. Y te dije más, no, y cuando se caiga Maduro y se caiga todo aquello, van a salir a relucir a escala internacional todos los crímenes del régimen cubano, el descaro, la tortura, cosas horribles que van a aislar 7 veces más a Cuba. Cuba va a ser el país paria, pero paria, ya es un paria ya, ahora va a ser pero multiplicado por 3. Bueno, mira lo que acaba de salir a la luz, Dios mío, el Instituto Casla, de prestigio internacional, ha sacado una denuncia que es una cosa de terror, de películas de terror. Tamara Saju expuso todos los crímenes de Cuba dentro de Venezuela. 5 meses se pasó redactando el texto con todos los datos, las personas, las situaciones, el descaro, las torturas de esas que parecen de la Edad Media, electrocutando gente, pinzas, alicates, martillos, una locura, infiltrado dentro de Venezuela. Y esto ya está resonando a escala mundial y todavía no se ha caído Maduro. ¿Tú te imaginas cuando se caiga Maduro, papi? Canel, prepara tu maleta, necio, Confilo, Raúl Castro, Ramiro, se van porque se van. Mira tú estos testimonios tan brutales que ya empezaron a recorrer el mundo. Yo quiero que tú veas la exposición de Tamara Saju y Dios mío, lo que se avecina es mucho con demasiado. Mira. El Instituto Casla, organización a la cual represento, denunció al Estado cubano en la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación que está llevando a cabo dicha Corte, la Fiscalía de la Corte Penal, por el caso Venezuela 1. En ese marco le pedimos al fiscal que en este contexto investiga a la responsabilidad de los altos responsables del gobierno cubano por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, pero Cuba está cometiendo crímenes de lesa humanidad que están comprendidos en el Estatuto de Roma dentro de un país que sí lo es. Por lo tanto, realizamos esta denuncia que nos ha llevado, no nos llevó los 5 meses que me llevó a escribirla, sino nos ha llevado años, porque empezamos a recopilar casos, yo diría que con más fuerza de víctimas que fueron torturadas por cubanos a partir del año 2017, ¿no? Pero la historia, la denuncia comprende 3 partes. Una parte que es la historia, es decir, el contexto histórico de cómo ha sucedido la injerencia de Cuba en Venezuela, en todos los sentidos, ¿no? En todas las instituciones, cómo Chávez, el presidente Chávez, le abrió las puertas al régimen cubano para que de alguna manera pues penetrara todas las instituciones como todos sabemos, ¿no? Es decir, no solamente la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia, sino todas las instituciones públicas, el sistema de identificación, las notarías, los registros, todo lo que tiene que ver con el manejo de información sobre la población donde están los cubanos, ¿no? Los convenios firmados en el año 2008, son 12 convenios, pero nosotros obtuvimos 8 convenios firmados que entregamos a la Corte, que son ultra secretos, donde se le permite al régimen cubano penetrar las instituciones militares de tal forma, que es lo que estamos justamente viviendo hoy en día, que se hicieron manuales, se modificaron leyes, se dio ¿cómo es que se llama? La formación ideológica de todo lo que han sido los componentes militares y funcionarios de inteligencia dentro de lo que significan los organismos de seguridad, no solamente Fuerza Armada y organismos de inteligencia militar, sino organismos de inteligencia como el SEBIN y todos los organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, que está totalmente penetrada por lo que es la inteligencia cubana. Y obtuvimos como yo digo, los más importantes, ¿no?
la injerencia del régimen cubano dentro de la Fuerza Armada, que eso llevaría pues a todo lo que es la modificación del sistema legal, de los manuales de operaciones, etcétera, incluso de la conformación de lo que es la Fuerza Armada y cómo está distribuida por zonas, ¿no? Los SODI, los REDI, todo lo que se inventaron sobre cómo distribuir a Venezuela territorialmente para poderla manejar mejor. Y lo que fueron la penetración de los organismos de inteligencia, sobre todo lo que era el DIN, que ahora es el DGCIN, que fue creado justamente las grandes manifestaciones del 2014. Yo creo que marca una época muy precisa, porque Maduro sintió que perdía el control de Venezuela después de las grandes manifestaciones del año 2014. Y en el 2015 viene, por ejemplo, todo lo que es la modificación de los manuales de operaciones de los organismos de inteligencia civiles y militares, la creación del DGCIN, de la División General de Contrainteligencia Militar, la creación del manual de operaciones especiales de esa División de Contrainteligencia Militar, y que la responsabilidad 1 la ejerce el jefe de Estado, comandante jefe de la Fuerza Armada. Es decir, dejaron por escrito lo que significaba que Nicolás Maduro fuera el jefe del DGCIN, por escrito, porque ellos, claro, se sentían en ese momento tan confiados, ¿verdad?, que eso no iba a salir a la luz, que eso no se iba a saber, y están determinados los grados de responsabilidad que además salieron en Gaceta Oficial en el reglamento del DGCIN, ¿no? Entonces, también se creó en el mismo mes que se crea el DGCIN, se crea una división clandestina del SEBIN. Obtuvimos cómo estaba conformada, y además algo importantísimo, que esa división que se llama CEPOT del SEBIN, los profesores que formaban a los oficiales y a los funcionarios venían de Cuba, directamente de Cuba. Hay una unidad visual que me imagino que a los que son cubanos les suena es muy popular, ¿verdad? La unidad visual es aquella donde se forman estas personas para infiltrarse en los partidos políticos, para infiltrarse en la sociedad civil, en las ONGs, en las universidades. Tienen patriotas cooperantes en todo el país, que reportan a esa unidad visual que dirige directamente González López, y cuya cadena de mando es la vicepresidencia de la República y la presidencia de la República. Esa unidad, como les decía, el 60% de la información de la formación venía directamente de funcionarios cubanos que venían a formar a esos oficiales. Entonces, a partir del 2015, se incrementa la penetración en estos organismos de inteligencia de altos responsables, de funcionarios cubanos, ¿no? Y comenzamos a recibir, a partir del año 2017, cuando empezamos a recibir denuncias masivas, denuncias sobre víctimas que empezaron a ser torturados por los propios cubanos. Pero vamos a la segunda parte de la denuncia. La segunda parte de la denuncia, me quedan 3 minutos. La segunda parte de la denuncia está conformada por testigos. Testigos son oficiales y funcionarios venezolanos que trabajaron con cubanos en Venezuela, con militares y con funcionarios. Es decir, son testigos que han estado en distintas trabajos, en distintas ejecuciones, incluyendo DGCIN e incluyendo SEBIN, y atestiguaron para la Corte cómo era esa compenetración de su trabajo con los cubanos, cómo redactaron manuales, cómo funcionaba la formación de los oficiales, cómo los llevaron para Cuba a formarse sobre distintos temas, ¿no? Pero sobre todo en los que más nos interesa, que son los temas de inteligencia, de cómo penetrar a la sociedad civil y de cómo reprimir la planificación, la represión. Y la tercera parte de la denuncia son las víctimas. Las víctimas que en el momento que fueron detenidas, en el momento en que fueron, sobre todo por Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y organismos de inteligencia, en esas primeras horas o días de detención, oficiales cubanos no solamente observaban cómo los estaban torturando, no solamente le decían a los oficiales cómo debían torturar, sino que además en algunos casos se desesperaban y ellos mismos agarraban los instrumentos de tortura, como por ejemplo descargas eléctricas, como por ejemplo azotes, sogas para azotar, como por ejemplo la tortura del ahogamiento, y torturaban a las víctimas civiles y militares. Tenemos por ejemplo un caso espantoso de violación.
donde el propio oficial cubano violó a la víctima. Tenemos un caso, por ejemplo, donde un oficial cubano azotó a una víctima hasta desprenderle la piel de los pies, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de víctimas que veían cómo los cubanos detrás del vidrio del DGCIN daban las órdenes de a quién debían torturar y de cómo debían torturar. Entonces, estas tres partes de esta denuncia forman como tres capítulos donde nosotros le pedimos, en el marco de todo este horror, porque es que no solamente es una víctima ni dos víctimas y no son testigos, o sea, son muchos testigos, ¿no? Los que participaron en esta denuncia, le pedimos al fiscal de la Corte Penal Internacional, a Karim Khan, que tome en cuenta que no solamente son los venezolanos los que han perpetrado estos crímenes, sino que han sido también inducidos por oficiales cubanos, por el Estado cubano, por altos responsables del gobierno cubano, porque la represión sistemática ha sido planificada y en esa planificación, dentro de la Fuerza Armada, dentro del CEOFAN, dentro de los organismos de inteligencia, han estado los cubanos, altos responsables, oficiales de alto rango. Fíjense una cosa, los convenios fueron firmados por los 8 convenios en el 2018 por Álvaro López Miera, que hoy es el ministro de la Defensa de Cuba. Esos convenios fueron firmados y avalados por él, convenios que hoy en día están siendo aplicados. Entonces, bueno, nuestra intención es no solamente que se haga justicia en el caso de aquellas víctimas que fueron torturados por cubanos en nuestras cárceles, en las cárceles venezolanas, sino que esos mismos altos responsables son los que oprimen al pueblo cubano en Cuba, porque son los mismos altos responsables. Es decir, la diferencia entre tribunales nacionales y el máximo tribunal penal internacional es que juzga solo altos responsables. Los primeros 5, los primeros 6, es decir, está muy clara esa cadena de mando, ¿no? Designa a los responsables que van a ir a Venezuela, los ministros de Interior, por ejemplo, y los 3 o 4 que hayan estado en Venezuela en esos momentos. Entonces, bueno, para cerrar mi intervención, yo espero que esta denuncia también sea una ventana de esperanza para la gente en Cuba, para aquellos que están buscando justicia, para sus presos políticos, porque de aceptarse esa denuncia, ya el fiscal Khan había hablado anteriormente de responsables foráneos, es decir, cubanos, ¿no? Porque eso es la denuncia que nosotros hemos hecho en los 2 expedientes desde el año 2016. Entonces, espero que esto sea una puerta, de esperanza para el pueblo cubano también. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita y dejar su comentario.